los asistentes. Gracias por su tiempo, por el interés en el tema y por acompañarnos el día de hoy en este curso, en este diplomado tan interesante. El día de hoy vamos a tocar otro tema complementario. Vamos a hablar sobre los equipos de gerencia de proyectos, sobre liderazgo, etcétera. No sin antes, como ha sido nuestra política de trabajo, venir haciendo los repasos o los refresh de los temas que hemos venido revisando. Antes de empezar, quería preguntarles, ya el día de hoy es nuestro cuarto módulo. Quería preguntarles si alguien tiene alguna inquietud para empezar, alguna consulta que haya surgido de los temas que hemos visto hasta el día de hoy. ¿Algún tema que deseemos aclarar sobre el cual nos gustaría empezar a tratar y luego retomar la clase? Si todo está en orden y todo está claro, no hay ningún problema. Más bien es un punto a favor nuestro. Perfecto, qué bueno. Entonces, solo para recordar, vamos a dar el marco en lo que estamos trabajando, ¿no? Estamos llevando un diplomado en gerencia de proyectos. Por lo tanto, ya todos tenemos claro que definimos un proyecto como un esfuerzo temporal para crear un producto, un servicio o un resultado único. Para ello, vamos a gestionar las actividades que se encuentran contenidas en este esfuerzo temporal y para ello hemos evaluado que necesitamos seguir buenas prácticas. ¿Qué buena práctica? Bueno, tenemos una amplia gama de alternativas de buenas prácticas a seguir. Este curso, este diplomado, se enfoca en las buenas prácticas bajo el enfoque PMI y bajo su recomendación o manual de buenas prácticas denominado el PMBOK. ¿Ok? Entonces, bajo este manual estamos definiendo que todo proyecto está conformado por un alcance, que es el conjunto de actividades contenidas en el proyecto, un tiempo o un plazo, que es justamente esa ventana de temporalidad sobre la que se va a desarrollar el proyecto, así como también un costo o recursos asignados a la ejecución del proyecto. Pero vemos que un proyecto no solo es alcance, tiempo y costo, sino que hay otras variables o factores sobre las que tenemos que trabajar. Desde, habíamos visto, y ahora ya estamos todos con un mayor desarrollo y un mayor uso de conceptos técnicos, vamos a planificar el proyecto y vamos a planificar todos los componentes del proyecto desde las primeras etapas del ciclo de vida del proyecto. A nivel de calidad, vamos a buscar garantizar que el proyecto cumpla con los estándares y requisitos establecidos. Para ello, vamos a hacer una planificación de la calidad, es decir, vamos a conceptualizar qué estándares vamos a necesitar en nuestro proyecto, según legislación vigente, según la empresa donde laboramos, según el país donde nos desarrollamos. Gestión de riesgos. La sesión anterior vimos la importancia de la gestión de riesgos y cómo la gestión de riesgos desde la etapa de planificación nos va a permitir identificar circunstancias que de materializarse podrían impactarnos en costo y en plazo. Para ello, desde la etapa de planificación y luego durante todo el ciclo de vida de la ejecución del proyecto, vamos a monitorear riesgos y desplegar planes de acción para evitar que esos riesgos se materialicen. Toda empresa maneja proyectos. ¿Por qué? Porque como lo dice el título del curso, los proyectos son motores de desarrollo de empresas, motores de cambio para países. Los proyectos son aquellos impulsos a que los países se superen, a que las empresas crezcan. Dentro de las empresas, los proyectos se agrupan a nivel de programas y portafolios. Ya para todos es claro que una empresa maneja una amplia variedad,
abanico o portafolios de proyectos y que estos proyectos se van a desarrollar según diferentes ciclos de vida. ¿Por qué? Porque todos los proyectos se van a jerarquizar y se van a lanzar en diferentes momentos. Pero, en general, podemos evaluar de que un proyecto a manera eh, de configuración o a manera genérica atraviesa un inicio, una planificación, una ejecución, un control y un cierre. Habíamos visto también que los proyectos, desde la etapa de inicio, necesitan entrar con una conceptualización de ingeniería. Luego, se aplican, según las políticas de cada empresa, los criterios para jerarquizar o priorizar un proyecto respecto a otro. ¿Cómo se llama eso en términos técnicos? Viabilidad o factibilidad de proyectos. Una vez que tenemos identificado el o los proyectos que van a pasar a una futura ejecución, esos proyectos entran en una zona de incubación denominada planificación. ¿Qué hacíamos en la planificación? Lo principal, en la planificación vamos a trabajar respecto a planificación de alcance, de plazo, de costo, de calidad, de riesgos, etcétera. Profesor, ¿y por qué usted define conceptos sobre los cuales vamos a trabajar la planificación? Porque esos conceptos, recuerden, van a ser definidos o identificados según la guía de proyectos sobre la cual trabajemos. En la guía de proyectos bajo el enfoque PMBOK nos preparan cuáles son los campos sobre los cuales debemos de desarrollar nuestra planificación. Profesor, ¿y hay más guías? Correcto. Habíamos comentado en las primeras clases de que este campo de gestión de proyectos es tan amplio que los diferentes países que componen el planeta han formado instituciones de desarrollo de buenas prácticas en gestión de proyectos. La que estamos estudiando hoy es la del enfoque del PMI o del Project Management Institute de Estados Unidos. Dentro de la planificación vamos a gestionar la planificación, habíamos visto, alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, riesgos, comunicaciones, etcétera. Y habíamos hecho enfoque en la segunda clase en planificación a nivel plazo y costo, en la tercera clase en planificación a nivel riesgos, y el día de hoy vamos a hablar de planificación de equipos de trabajo o de equipos de proyecto. Luego, todo lo que se planifica, y esto es súper lógico, se va a ejecutar. Quiere decir, profesor, que las mismas áreas o tópicos que hemos planificado, luego vamos a ejecutarlos. Así es. Y también vamos a monitorearlos. ¿Por qué? Porque el punto 3 y 4 del ciclo de vida del proyecto se desarrollan en paralelo. Asimismo, vamos a entrar a la zona de cierre. Profesor, y vamos a cerrar todos los puntos que hemos planificado, ejecutado y monitoreado. Correcto. Entonces vemos cómo estas guías o buenas prácticas ordenan nuestra gestión contractual o gestión de desarrollo del proyecto. Finalmente, habíamos conversado también que al llegar al punto del cierre de un proyecto, necesitamos ver las lecciones aprendidas del proyecto. ¿Qué son las lecciones aprendidas? Son las buenas prácticas, resultado de todo el desarrollo de un proyecto. Profesor, buenas prácticas, ¿de qué etapas? Son las buenas prácticas que hemos identificado desde la planificación hasta el cierre del proyecto. También habíamos hablado de los cambios. Todo proyecto está sujeto a cambios. ¿Cambios de qué tipo? Principalmente podemos agrupar, y esto lo habíamos conversado, principalmente podemos hablar de un agrupamiento de cambios en tres áreas. Una primera área es la denominada de fuerza mayor o de caso fortuito. Importante, las situaciones identificadas como fuerza mayor o caso fortuito tienen que declararse ¿dónde?
en el contrato. Y profesor, ¿qué era el contrato? El contrato era el documento que también se desarrolla en la etapa de planificación, donde van a considerarse todas las cláusulas sobre las cuales va a poder ejercerse el desarrollo del proyecto. Es decir, dicho en términos simples, son las reglas de juego sobre cómo se va a desarrollar el proyecto, cómo vamos a gerenciar el proyecto. Yo les hago una pregunta a aquellos que seguramente nos hemos incorporado el día de hoy y para los que venimos desde la primera clase también. Esto es súper importante. Si estamos gerenciando un proyecto, porque nosotros vamos a especializarnos como gerentes de proyectos, tenemos que tener dos puntos muy en claro. La primera es que como estamos gerenciando un proyecto, nuestro proyecto debe nacer sobre buenas prácticas en gestión de proyectos. Y lo segundo, si nuestro proyecto se va a desarrollar sobre un contrato, necesitamos también recurrir a buenas prácticas en gestión de contratos. Habíamos hablado que esas buenas prácticas en gestión de contratos contienen las cláusulas que a nivel planeta se han recogido en los diferentes proyectos emblemáticos que se han desarrollado en el mundo. Algunos de los ejemplos de estas instituciones que gestionan buenas prácticas para contratos, habíamos comentado de los libros FIDIC, así como vamos a recurrir a buenas prácticas para gestión de proyectos. Mi sugerencia es recurramos a buenas prácticas para gestión de contratos. Dentro de esta gestión de contratos vamos a encontrar también los casos de cambios, también llamadas variaciones, en otros términos, órdenes de cambio. Habíamos visto fuerza mayor o caso fortuito deben declararse en el contrato. Contratistas, tenemos que especificar en los contratos cómo gestionar un cambio cuando el cambio viene por parte del contratista. ¿En qué casos un contratista identifica un cambio y lo declara como un cambio? En los contratos necesitamos encontrar términos y cláusulas como, por ejemplo, después de cuánto tiempo de identificado un cambio, el contratista debe de declarar el cambio. O, ¿qué es un cambio? Temas como, por ejemplo, ¿cuáles son los pasos para reconocer un cambio? ¿Cuáles son los plazos que tiene el contratista y el cliente o la supervisión para evaluar un cambio? Plazos para que una vez que el cambio se acepte y se formalice una propuesta de cambio, pueda aceptarse ese cambio como tal y se materialice en el contrato como una adenda. Como han visto, son una serie de términos, de casos, de escenarios que no pueden dejarse sueltos. Si dejamos estos temas sueltos, vamos a generar una controversia sobre diferentes escenarios de gestión de proyecto y de gestión de contrato. Por eso mi segunda recomendación, no solo nos vamos a enfocar en gestión de proyectos, sino también tenemos que cuidar la gestión de contratos. El tercer tipo de cambios es el de cambios respecto al cliente. ¿Qué quiere decir, profesor? Que también el contrato debe de especificar cómo el cliente debe solicitar un cambio correcto. Si bien los cambios del cliente deben ser menores o debemos tender a que el cliente no solicite cambios, la realidad nos va a llevar en algunas circunstancias y en algunos proyectos a que el cliente solicite un cambio. Por ello, cuando hablamos de tipos de cambios, cambios en alcance, en plazo, en costo, estamos agrupando en cambios de caso fortuito o fuerza mayor, dicho en otras palabras, cambios que no vienen de ninguna de las partes, cambios a nivel contratista y cambios a nivel cliente. Continuando con el repaso, habíamos visto que en la etapa de planificación vamos a planificar alcance, tiempo, costo, calidad, riesgos, etcétera. Dentro de la planificación de alcance y dentro de la planificación de plazo, lo que vamos a identificar son cuáles son esas actividades sobre las cuales se centra nuestro proyecto.
vamos a identificar el conjunto de actividades que vamos a desarrollar como cliente, las actividades que necesitamos como empresa, como cliente, como owner, o las actividades que vamos a desarrollar a solicitud de un cliente como contratistas. En cualquiera de los escenarios hay una amplia gama de estrategias basados en buenas prácticas de proyectos sobre cómo desarrollar una estructura de desglose de las actividades que comprende un proyecto. Hay una serie de teorías, hay una serie de estrategias. La estrategia más conocida es la estrategia del EDT o WBS. En una estrategia de WBS vamos a partir por unas cabeceras o nivel cero y vamos a desarrollar actividades o desglosar actividades hasta las actividades con las cuales nosotros como clientes o como contratistas nos sentamos en la capacidad de gestionar. Ese número de desglose le vamos a llamar número de niveles. Esa cantidad de actividades las vamos a poder aterrizar también sobre nuestros diseños de ingeniería. Es decir, vamos a poder agrupar actividades a nivel disciplinas, actividades a nivel áreas de trabajo, seguro que actividades a nivel subcontratistas, si nosotros como contratistas estamos desglosando nuestro alcance también. Lo importante es que definamos un desglose que nos permita dar el paso siguiente. ¿Cuál es ese paso siguiente? Luego del desglose, vamos a tener que activar por cada una de las actividades que se desglosan, vamos a activar dos temas importantes. La primera, vamos a activar los plazos. Y la segunda, vamos a activar las relaciones entre actividades. Profesor, ¿y dónde llego cuando estoy planificando alcance y plazo? Tengo las actividades desglosadas, he colocado los plazos o la duración de cada actividad y las relaciones entre actividades. Habíamos visto que estamos llegando a una herramienta conocida como cronograma. Y esta cronograma, en la etapa de planificación, se conoce como cronograma línea base del proyecto. Es decir, es el cronograma, el puro cronograma resultado solo de la evaluación de alcances y plazos. Ese puro cronograma, que voy a poder representarlo en diferentes versiones, en diferentes softwares, en diferentes vistas, luego me va a permitir identificar temas como rutas críticas, me va a permitir identificar temas como actividades principales, como hitos, etcétera. Profesor, ¿y para qué sirve un hito dentro de un cronograma? Los hitos son actividades importantes, actividades principales que yo como cliente o yo como contratista deseo supervisar. Por ejemplo, muchas veces los hitos son hitos de pago, muchas veces los hitos están relacionados con los permisos o con alguna actividad de relación cliente-contratista. ¿Qué es la ruta crítica? Habíamos conversado que la ruta crítica es la actividad que no tiene holgura o el conjunto de actividades que no tienen holgura. Y como no tienen holgura, la ruta crítica es importante. Profesor, ¿qué tiene que ver la holgura con la importancia? Tiene que ver respecto al plazo. ¿Y por qué? Recuerden, todo proyecto es un esfuerzo temporal y al ser temporal, tiene una fecha de inicio y una fecha de fin definidas. ¿Dónde las definimos? En el cronograma. Y si estamos hablando que la ruta crítica es aquel conjunto de actividades del cronograma sin holgura, quiere decir que si nos salimos del cronograma en cualquiera de las actividades que componen la ruta crítica, vamos a tener un desfase o una extensión de plazo de tanto tiempo como desfasemos la ruta crítica del cronograma. Dicho en otras palabras, un día de retraso en cualquier actividad de la ruta crítica es un día de retraso a nivel cronograma del proyecto. Este proyecto y este cronograma vamos a planificarlo y luego
a monitorearlo. Y el cronograma o el conjunto de actividades de la EDT del cronograma van a permitirnos también identificar los costos del proyecto. Profesor, no recuerdo ese punto. Cuando hablábamos de costos, estábamos hablando que cada una de las actividades que vamos a desarrollar tiene un costo. Por lo tanto, si tenemos todo el listado de las actividades que estamos desarrollando y tenemos los costos asociados a cada actividad, vamos a poder identificar el costo del proyecto. Y aquí hay un punto interesante. Mientras más nivel de detalle tengamos, mientras más minuciosos seamos con nuestra planificación, vamos a poder tener una mayor sensibilidad respecto a los costos. Profesor, ¿y cómo puedo ser más minucioso en la etapa de planificación? Muy buena pregunta. Mientras más nivel de desarrollo de ingeniería tengamos en la etapa de planificación, vamos a poder tener un mayor nivel de detalle del EDT o de la estructura de desglose del trabajo. Por lo tanto, voy a poder llegar a un mayor nivel de desglose en los costos del proyecto. Ya, profesor, me queda claro. Tengo plazo, tengo costo, pero hemos hablado mucho de los riesgos. Es más, hemos dedicado todo un capítulo del curso a hablar de riesgos. ¿Recuerdan cómo conversaba el plazo, los costos y los riesgos? ¿Quién nos ayuda? Este tema les pregunto porque está fresco, es de hace una clase. ¿Qué nos dice Aarón, Alexander, Beranice, Alexei? Freddy, Elber, Jorge, Juan, Patricia, Raúl. ¿Recuerdan? Ya hemos hablado, hemos recordado plazo, hemos recordado costo, queremos recordar riesgos. ¿Qué se estudia a nivel riesgos en la etapa de planificación? Les ayudo. Cuando estudiamos riesgos, estamos estudiando cuáles son las circunstancias, los escenarios, los factores. Hay una participación. Alexander, buena pregunta, Alexander. Miren, Alexander nos pregunta, riesgos y nos habla de factibilidad. La factibilidad es un tema muy importante, pero ya estamos en otra etapa. Cuando estamos hablando de factibilidad, ¿recuerdan el ciclo de vida? Estábamos hablando de la etapa de inicio, previo a la planificación. Ya cuando entramos a planificación, ya hemos pasado la factibilidad del proyecto. Cuando estamos desarrollando una planificación de un proyecto, nos estamos preparando para la ejecución del proyecto. Por lo tanto, si bien el punto de factibilidad es importante, ya lo vimos atrás. Ya el proyecto resultó factible o viable. Ya estamos a puertas de ejecutarlo. Pero ¿qué necesitamos para ejecutarlo? Necesitamos, habíamos visto principalmente dos temas. Primero, gestión de proyectos. Segundo, gestión de contratos. Gestión de proyectos, hemos repasado planificación, hemos repasado costos y estamos repasando riesgos. Cuando vemos riesgos, efectivamente, estamos planificando, proyectando qué situaciones pueden ocurrir durante la ejecución del proyecto que generen costos y mayores plazos. Por lo tanto, en la etapa de planificación de riesgos, correcto, Patricia, en la etapa de planificación de riesgos vamos a generar una suerte de juicio experto, de tormenta de ideas, de trabajo en conjunto. ¿De quién? Del equipo de proyectos. ¿Para qué? Para identificar cuáles son
todo el arsenal de situaciones que podrían presentarse durante la ejecución del proyecto que me, que me puedan sacar de la línea de desarrollo del mismo. Cuando estoy efectuando gestión de riesgos en planificación, voy a basar esa gestión de riesgos en los riesgos conocidos como o llamados como conocidos desconocidos. Y no voy a efectuar gestión de riesgos en aquellos riesgos desconocidos. ¿Por qué? Porque si son desconocidos no puedo tratarlos. Voy a tratar aquellas situaciones que son conocidas con impacto desconocido. Y ahí viene la pregunta solo para recordar. Correcto, Elber, es salvaguardar los eventos, así es. Y ahí viene la pregunta, profesor, ¿y por qué usted menciona que la gestión de riesgos solo es sobre los eventos o los posibles eventos conocidos desconocidos? Yo les pregunto, ¿qué hacemos con los eventos conocidos con probabilidad conocida? ¿Qué opinan ustedes? Estamos estudiando riesgos. Imagínense, en el estudio de riesgos, Aarón define, profesor, hay una situación que es conocida y la probabilidad de impacto es conocido. Por ejemplo, profesor, está previsto que para tal fecha ocurra tal evento y nos va a impactar en costo y en plazo. ¿Qué hacemos? ¿Lo mapeamos como riesgo? Correcto, correcto, como dice Elber. Si la situación es conocida y la probabilidad de impacto es conocida, ya no lo mapeamos como riesgo. ¿Qué hacemos? Lo consideramos como un impacto y lo declaramos en el proyecto. ¿Dónde? Lo declaramos en el plazo, lo declaramos en el costo, ya no como riesgo. Acuérdense que los riesgos lo que nos va a permitir es contingencias. Pero ¿para qué voy a querer una contingencia de algo que sé que va a ocurrir? Las contingencias a nivel riesgos están pensadas en aquellas situaciones que tienen probabilidad de ocurrencia entre 0 y 99, pero que mediante planes de acción voy a mitigar esa ocurrencia. ¿Por qué? Porque nadie quiere gastar esa contingencia. Esa contingencia está justo para lo que su nombre lo indica, para servir como una medida de contingencia. Si es que tenemos una situación que sabemos que va a ocurrir y que sabemos la probabilidad de ocurrencia, lo que tenemos es que declararla. ¿Declararla dónde? Declararla en el contrato, declararla en la ingeniería, declararla en los costos o en el plazo. Por ejemplo, Elber, excelente ejemplo. Elber indica, si yo sé que voy a desarrollar un proyecto en una zona donde el CENAMI me indica que voy a estar sujeto a eventos climatológicos, ¿qué creen que debamos de hacer? ¿Lo colocamos como una planificación de riesgos o si tenemos ya la certeza y la definición, lo colocamos como una realidad en el contrato? Lo declaramos, correcto, lo declaramos como una línea base del contrato y el contratista que debe hacer, presupuestar sus plazos y sus costos y si es que ocurre el evento, que tiene una probabilidad de ocurrencia declarada ya por una autoridad, simplemente trabajamos porque estaríamos frente a una actividad declarada. Lo que no podemos, lo que no podemos identificar, por ejemplo, es un sismo. Les pongo un ejemplo. El sismo en un lugar donde no sea común tener este tipo de eventos, lo podríamos mapear como un riesgo, sí, dependiendo de qué tipo de proyecto sea. Ahora, si ocurre el evento, tenemos las contingencias y los planes de acción para mitigarlo. Si no ocurre, esa contingencia queda como un saldo a favor del cliente. ¿De acuerdo? Importante entonces cuándo mapear un riesgo y cuándo el riesgo no se debe considerar como tal. Vamos, un punto más. Bueno, ¿sobre qué se mapea el riesgo? En la etapa de planificación, los riesgos se mapean o se estudian sobre todo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a estudiar riesgos en todos los aspectos del proyecto. ¿Qué riesgos hay
respecto a los plazos, respecto al costo, respecto a la calidad, respecto a los recursos, respecto a la comunicación. Les pongo un ejemplo, y este seguro que nos ha pasado más de una vez. Los recursos humanos también constituyen un riesgo. Les pongo un ejemplo. Imagínense desarrollar un megaproyecto en un lugar no tan desarrollado a nivel país, en un lugar donde no haya eh, mano de obra calificada, donde no haya la oferta de mano de obra que requiere el proyecto, o un lugar donde, o en una ubicación geográfica a nivel país, a nivel planeta, donde no se tengan los recursos humanos que requiere ese proyecto. Yo les pregunto, ¿eso será un riesgo o no será un riesgo? Por supuesto que será un riesgo. Por lo tanto, necesito programar actividades para mitigar ese riesgo. Seguro que esos riesgos van a estar en función al costo, en función al plazo. Otro caso, otro ejemplo de riesgo. Imagínense desarrollar un proyecto a nivel recursos humanos, desarrollar un proyecto en un momento donde se estima que van a aparecer muchos proyectos del mismo tipo en la misma localidad o en el mismo país. Va a haber una gran demanda de mano de obra, una gran demanda de equipos de trabajo de proyectos y también va a haber una gran rotación. Perder un recurso en un equipo de un proyecto es realmente un golpe muy fuerte al proyecto. Vamos a estudiar ahora, en breves minutos, cuán complejo y cuán duro es para un equipo de proyecto, luego de haber desarrollado el equipo de proyectos, perder a sus integrantes antes de terminar el proyecto. Profesor, ¿y cuán duro podría ser eso? Imagínense un equipo de fútbol que está jugando ya en las ligas mayores, ya empezó el campeonato y se va el capitán del equipo y el arquero. Profesor, pero tengo suplentes. Imagínate que se vaya la mitad del equipo del equipo del partido, en plena liga, en pleno campeonato. Así de duro sería en caso estemos trabajando con nuestro equipo de proyectos y en pleno desarrollo, antes del cierre del proyecto, empiece nuestro equipo a rotar. Quiere decir, profesor, que para el gerente del proyecto y para el equipo del proyecto, no solo la preocupación va a ser desarrollar el proyecto, sino también va a ser cuidar de su equipo de proyecto correcto. El tema de los recursos humanos, y ese es el tema central del día de hoy, es un tema muy importante y es un tema también donde debemos de colocar los reflectores. ¿Qué otros puntos necesitamos evaluar riesgos? Comunicaciones, adquisiciones, interesados, etcétera. Ya todos hemos visto que cuando gestionamos riesgos necesitamos una matriz. Esa matriz va a identificar los riesgos, asociar el riesgo a la probabilidad y al impacto. Habíamos hablado de un tema poco conocido pero importante, que era el apetito al riesgo. ¿Qué es el apetito al riesgo? Es el nivel de sensibilidad de la compañía al riesgo. Profesor, no recuerdo. Cuando hablamos de apetito al riesgo, estamos hablando de sensibilidad, de la aversión, del el nivel en el cual las compañías están preparadas para aceptar o para rechazar un riesgo. En función de eso, vamos a preparar nuestra matriz de riesgos. Los riesgos son los que son. Sin embargo, la forma en la que la compañía mira una probabilidad y mira un impacto, desarrolla planes responsables y un monitoreo, va a depender mucho en función de cómo la política de la compañía está preparada para enfrentar riesgos. Habrán compañías que aborden y que estén preparadas para afrontar riesgos versus otras compañías que no estén preparadas y que digan, señores, señores del equipo de proyectos,
Por favor, a mi empresa, riesgos cero. Tengamos en cuenta una cosa, los riesgos se gestionan con recursos. Por lo tanto, una compañía que esté, cuyo apetito al riesgo sea mayor, quiere decir que acepte más riesgo, va a tener menos requerimiento de presupuesto para gestión de riesgos que una compañía que no tiene ningún interés en gestionar riesgos. Es decir, no quiere aceptar ningún riesgo y quiere todos los riesgos eliminarlos o transferirlos. Recuerden, y este tema es clave, los riesgos en gestión de proyectos se eliminan con dinero, con presupuesto. Por lo tanto, el apetito al riesgo, cuanto menor sea, lo que vamos a es incrementar el presupuesto del proyecto. Profesor, ¿quiere decir que necesitamos llegar a un equilibrio en el proyecto? Correcto. Mi sugerencia, los extremos normalmente son negativos. Lleguemos a un equilibrio. ¿Equilibrio en qué? Un equilibrio en apetito al riesgo y equilibrio a nivel presupuesto del proyecto para atender riesgos. Habíamos visto, hay riesgos de todo tipo, riesgos tecnológicos, riesgo de mercado, riesgo de acceso, riesgo proveedor, riesgo clima, rendimientos, huelgas, condiciones, materiales, economía, tasas cambiarias, seguros, riesgos a nivel estrés, a nivel logística, a nivel personas, a nivel recursos, a nivel factores, licencias, permisos, riesgo país, riesgo legislación, etcétera. Pero lo importante, mapea riesgos. ¿Dónde? En la planificación. Resultados de mapear riesgos. El resultado de mapear riesgos es actualizar la línea base de plazo y la línea base de costo. Eso lo vimos ayer. Cuando habíamos iniciado la planificación, habíamos conversado de que todo proyecto tiene una línea base de costo y una línea base de plazo. Y el equipo de proyectos lo que va a hacer es, sobre esas líneas bases, va a identificar contingencias. ¿Contingencias de qué tipo? Contingencias de plazo y contingencias de costo. ¿Bajo qué herramienta? Bajo el análisis cuantitativo de riesgos. Recuerden, plazo, costo, riesgos. Fusiono en una herramienta, cualquier herramienta digital, cualquier software que gestione riesgos, gestiono, hago un mix de estas tres situaciones y lo que voy a obtener es un análisis probabilístico de impactos en plazo y en costo. Y nuevamente surge el tema de apetito al riesgo. Profesor, ¿qué decisión tomo? ¿Me voy a una cobertura del 100% de los riesgos identificados o me voy a una cobertura del 80%, del 70%? ¿De qué va a depender? Va a depender del apetito al riesgo de cada empresa. Profesor, pero ¿qué ocurre si me coberturo al 100% de los riesgos que yo mismo he identificado? Lo que va a ocurrir es que vas a tener un mayor nivel de protección, pero a la vez vas a tener un mayor nivel de plazo y un mayor nivel de costo. Esto, como les comentaba, va a depender de la política de cada empresa. Profesor, pero mientras más plazo y más costo es mejor. Depende. Depende de la política y de lo que cada empresa busque. Lo importante es que tengamos las herramientas para poder tomar decisiones. Y finalmente, estas decisiones se van a ver plasmadas en las contingencias del proyecto. Profesor, quiere decir que todo este esfuerzo es para respaldar que toda la gestión de riesgos venga, aquí lo tenemos, que toda la gestión de riesgos venga resguardada por contingencias en plazo y en costo, así es. Y no se olviden, aquellos riesgos o aquellas situaciones que no pudieron haber sido mapeadas como riesgos en su momento, pero que surjan durante la ejecución, necesitan también una moneda para poder gestionarlas. ¿Cómo va a llamarse esa moneda?
vamos a llamarle reservas de gestión. Y las reservas de gestión, que aquí lo muestro en la tercera línea de este gráfico, las reservas de gestión no se mapean a nivel planificación de riesgos. No hay forma. ¿Por qué? Porque son eventos que no se pueden identificar en la etapa de planificación. Pero para ellos, como van a poder ocurrir durante la etapa de ejecución, necesitamos prepararnos. ¿Cómo? Nos vamos a preparar con una reserva de gestión porcentual. Profesor, ¿y cuánto por ciento? Buena pregunta. Va a depender de cada empresa. Cada empresa necesita tener políticas de apetito al riesgo y políticas de reserva de gestión en proyectos. Dependiendo de las políticas respecto al apetito al riesgo, vamos a poder gestionar riesgos en planificación y gestionar reservas de contingencia. Y dependiendo de las políticas de reserva de gestión, vamos a poder identificar porcentajes de plazo y porcentajes de costo sobre las contingencias para estar preparados frente a situaciones desconocidas en la planificación. ¿Esto a qué va a dar resultados? A un presupuesto final. Les pongo un ejemplo. Este presupuesto es un presupuesto en el cual este estimador de presupuestos ha llegado hasta un punto. Este punto imagínense que eso sean en millones de dólares. Él está calculando que el proyecto va a costar, ese es un cliente, el proyecto le va a costar 100 millones de dólares a nivel contratista. ¿Qué quiere decir? Que el contratista ha estimado un presupuesto de 100 millones de dólares. Pero los proyectos habíamos visto que no solo son EPCs, sino todo proyecto EPC necesita un monitoreo, una supervisión, ¿recuerdan? Este monitoreo va a ser efectuado por un consultor o supervisor. En este caso, el supervisor también tiene un presupuesto y el presupuesto tiene que ir mapeado en nuestra plantilla de costos como clientes. Profesor, ¿y mi equipo de proyectos? Yo soy el cliente. Mi equipo de proyectos también tiene una planilla. Tengo que pagarles. Tiene costos, asesorías y seguramente que algunos entregables que presupuestar. Para ello, necesitamos considerar dentro de los costos de nuestro proyecto, considerar los cargos por cliente. Profesor, ¿con qué otro nombre se le conocen a los costos del cliente? Se le conocen también como costos del propietario. Cuando tengan la oportunidad de revisar bibliografía, van a encontrar costos del contratista, costos de supervisión, costos del propietario. Hasta allí tenemos la oportunidad de efectuar nuestro análisis de riesgos. Y resultado del análisis de riesgos y de la reserva de gestión, vamos a calcular la contingencia. Recuerden, las contingencias son de dos tipos: contingencias por riesgos y contingencias por gestión o reservas de gestión. Esas reservas de gestión a nivel cliente más las contingencias por riesgos a nivel cliente se van a aditivar sobre el presupuesto final de todo el proyecto. Hubo una pregunta la sesión anterior. Profesor, nuestro presupuesto como clientes tiene que englobar el presupuesto del contrato EPC, el presupuesto de la supervisión, el presupuesto a nivel costos del propietario y también sobre ello la contingencia, correcto. Entonces, ¿dónde suele ocurrir? Y eso es un tema, yo le denomino tema de marketing. Imagínense, imagínense que Alexander y Beranice son los gerentes del proyecto y Alexei es el sponsor o el propietario o el dueño de la empresa. Si si Alexei le pregunta al gerente del proyecto, ¿cuál es el presupuesto del proyecto? Y tenemos el ejemplo con los números que estamos presentando,
No podríamos decir que el presupuesto del proyecto es 100. Si estos son millones, 100 millones. Deberíamos decir, el presupuesto de mi proyecto será 135 millones. ¿Cuál es el error más común o cuál es el error más frecuente cuando gerenciamos proyectos? Que confundimos el término presupuesto del proyecto con el término monto del contrato. El proyecto no solo es el monto del contrato o el monto del contratista, el proyecto lo es todo. ¿Por qué? Porque cuando gestionamos un proyecto, estamos gestionando todo el globo. Tengamos cuidado, y eso es una recomendación, tengamos cuidado con la terminología que utilicemos con nuestros stakeholders interesados, personal interno y externo de la empresa o de la gestión del proyecto. Porque imagínense que a nuestros interesados le digamos, el monto de mi proyecto es 100 millones de dólares. Lo que realmente quisimos haber dicho es, tengo un contrato EPC de 100 millones de dólares. Pero al decir monto del proyecto, al decir presupuesto del proyecto, tenemos que considerar que todo contrato requiere de una supervisión, que el cliente o el propietario forma parte del proyecto y que además yo como cliente necesito identificar y hacer, ¿qué cosa? Planificación o gestión de riesgos del proyecto. Importante porque este punto es un punto donde suelen fallar los gerentes de proyectos y por ello, como lección aprendida, se los pongo en la mesa. Aquí también les traigo otro punto que es muy importante dentro del paquete de lecciones aprendidas que puedo compartir con ustedes. Cuando gestionamos proyectos, ¿recuerdan el ciclo de vida de un proyecto? En el ciclo de vida de un proyecto habíamos identificado 5 etapas claramente definidas. La primera era el inicio. Luego habíamos visto planificación. Cuando estábamos viendo inicio, nos referimos a, y aquí lo marcamos, cuando estamos viendo inicio, nos referimos a la etapa conceptual y a la etapa de factibilidad. Importante. Profesor, pero no entiendo el gráfico. ¿Qué quiere decir el gráfico? ¿Por qué el gráfico habla de progreso? ¿Por qué el gráfico habla de eh, grado o rango de incertidumbre o rango de certeza? ¿Por qué? Porque cuando estamos gerenciando un proyecto, lo que estamos gerenciando es alcance, plazo, costo. Entonces, si tenemos la oportunidad de poder visualizar con mayor detalle el alcance, yo les hago la pregunta a ustedes. Si tenemos la oportunidad de poder visualizar el mayor nivel de alcance de un proyecto, tendremos la oportunidad de tener un mejor reconocimiento de plazos y de costos. ¿Qué opinan ustedes? Imagínense, cada uno de nosotros somos 17 en sala. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de definir el alcance de un proyecto. Yo les pregunto, ¿en qué momento tenemos mayor nivel de visibilidad del alcance del proyecto? ¿Cuando tenemos más nivel de ingeniería o menos nivel de ingeniería? ¿Qué opinan ustedes? Profesor, buenas noches, profesor, buenas noches, compañeros. Hola Miriam, buenas noches, bienvenida. Gracias, profesor. Cuando hay más nivel de ingeniería, creo yo. Así es Miriam, correcto Elber. Imagínense el desarrollo de ingeniería en un proyecto, recuerden la etapa de planificación. El desarrollo de ingeniería de un proyecto es como las gafas o los lentes que usamos. Mientras tengamos un mejor nivel de corrección de la vista, mientras estemos usando las gafas adecuadas, es el símil
a tener un mayor nivel de desarrollo de ingeniería. Vamos a poder tener una mayor visión de lo que va a ocurrir en el proyecto. Mientras mayor nivel de desarrollo de la ingeniería, vamos a poder estimar mejor las actividades, por lo tanto, proyectar mejor los cronogramas y por ende definir mejor los costos del proyecto. Profesor, ahora ya me queda más claro, pero explíqueme qué significa clase 5, 4, 3, 2, 1. Tenemos una norma internacional que es la norma AACE, que es la Asociación Americana de Estimación de Costos. La Asociación Americana de Estimación de Costos, que es otra organización de estudio de costos para proyectos, nos ha definido que a lo largo de todos los estudios que ha hecho a nivel planeta, ha encontrado que mientras mayor definición tiene un proyecto, quiere decir, mientras mayor o menor nivel de clase tengamos, esto es un tema inversamente proporcional. Clase 5 quiere decir una definición a nivel conceptual. Clase 4 es una definición a nivel factibilidad. Clase 3 y clase 2 es una definición a nivel detalle o a nivel básico extendido para construcción. ¿Qué significa? Significa que nosotros, como gestores de proyectos, necesitamos entrar a la etapa de ejecución con un nivel de desarrollo de ingeniería mínimo 3-2. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es la mayor o el mayor nivel de visibilidad para identificar los mejores o el mejor o el plazo más adecuado del proyecto y para poder definir los costos del proyecto y para poder estudiar los riesgos del proyecto. Ahora, cuando estudiamos este cuadro, también nos dice que a nivel de incertidumbre, importante, a nivel de incertidumbre, conforme mejora o avanza el nivel de estudios de ingeniería, ¿qué está reduciéndose? Está reduciéndose los rangos de incertidumbre del proyecto. Si ustedes se plantean a nivel clase 5, o sea, a nivel conceptual, un proyecto puede tener una incertidumbre o puede tener un nivel de certeza entre menos 20% y más 100%. Yo les pregunto a todos los que estamos en la sala, ¿ustedes creen que sea certero que nosotros nos aventuremos a dar, que nosotros nos aventuremos a dar información de costo y plazo de un proyecto con ingeniería conceptual? O dicho de otra forma, ¿ustedes creen que los costos y plazos de un proyecto que se definan a nivel conceptual puedan ser considerados como costos y plazos certeros de un proyecto? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque nos falta desarrollo de ingeniería, nos falta definición del proyecto, nos falta visión del proyecto. Entonces, profesor, ¿a partir de qué punto tenemos que entrar en la etapa de ejecución? Mi recomendación, entremos en la etapa de ejecución luego de haber definido el nivel de ingeniería que nos permita entrar en el nivel de incertidumbre que nuestra empresa tolera. Profesor, ¿yo puedo encontrar entonces una relación entre el nivel de incertidumbre y el nivel de reserva de gestión? Bingo. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de incertidumbre, nos estamos refiriendo a qué es todo aquello que no voy a poder leer, todo aquello que va a estar fuera de mi alcance porque el nivel de ingeniería o los lentes que tengo puestos en ese momento no me van a permitir ver. Es decir, así yo tenga una planificación con un nivel de ingeniería clase 2, voy a estar sujeto hasta un 20% de incertidumbre. Profesor, ¿quiere decir que ese 20% de incertidumbre no lo voy a poder cubrir
Ni siquiera con ni con mi planificación de riesgos, correcto. Entonces, profesor, ¿con qué cubro esos eventos o esas situaciones desconocidas a nivel planificación porque la ingeniería no ha llegado hasta su punto de visibilidad total? Reserva de gestión. Ahora toma un poco más de sentido cómo hacemos el mix entre contrato, gestión, riesgos, reserva de gestión o políticas de la empresa. Vamos a dar un paso más. Por favor, si hay alguna consulta, me avisan. Damos un paso más. Clase 1. Profesor, ¿cuándo entonces se considera que uno entra a clase 1? Uno entra a clase 1 cuando desarrolla la y es la ingeniería que desarrolla el contratista EPC para ejecutar su proyecto, correcto. Profesor, ¿quiere decir que incluso durante la ejecución del proyecto va a haber una incertidumbre latente en el proyecto? Correcto. Profesor, y eso explica por qué la teoría de proyectos indica que tenemos que estar preparados para reservas de gestión y preparados para órdenes de cambio. Así es. Profesor, ¿y eso significa que la ingeniería de un proyecto termina cuando el proyecto termina? Correcto. Mientras no hayamos cerrado la ingeniería al 100%, es decir, mientras no hayamos concluido el proyecto, aún no vamos a tener las gafas que nos vayan a dar una visibilidad de 100 sobre 100. Por lo tanto, si sabemos que todo proyecto va a afrontarse, incluso en el mejor escenario, con gafas 90 sobre 100, ¿qué tenemos que hacer? Estar preparados con políticas de empresa para gestionar reservas de contingencia. Uno. Dos, desarrollar proyectos bajo buenas prácticas en gestión de proyectos. Y tres, desarrollar contratos bajo buenas prácticas en gestión de contratos. Ese es el mensaje que quería darles antes de entrar a hablar de equipos de proyectos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Me comentan, por favor? Excelente. A nivel de equipos de proyectos, a nivel de equipos de proyectos, tenemos que decir que el liderazgo es la pieza clave en gestión de equipos de proyectos. ¿Por qué? Porque cuando estamos gestionando equipos de proyectos, estamos gestionando equipos multidisciplinarios. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos gestionando equipos conformados por profesionales de las diversas disciplinas o de las disciplinas que el proyecto requiere. Por lo tanto, vamos a necesitar gestionar recursos humanos. Recursos humanos que no solamente tienen un componente técnico, sino que traen consigo componentes de personalidad, componentes actitudinales y componentes que necesitamos como gerentes de proyectos moldear. Es decir, cada uno de los miembros del equipo de proyectos viene con lado técnico y con lado humano. Dicho de otra forma, venimos con habilidades duras y habilidades blandas. ¿Cuáles son las habilidades que se miden o las habilidades más fáciles de identificar en la etapa de conformación de un equipo de proyecto? Son las habilidades duras. Podemos medir conocimiento, por ejemplo, durante todo este diplomado hemos fortalecido nuestras habilidades duras. Hemos ingresado con un nivel de proyectos y nos vamos a ir con un nivel de gerenciamiento de proyectos superior. Pero gestionar las habilidades blandas va a depender de otras estrategias. Estrategias que debe gestionar el gerente de proyectos para con su equipo. Cuando hablamos de habilidades blandas y hablamos de equipos de trabajo y hablamos de liderazgo, tenemos que hablar de diferentes teorías respecto al liderazgo. Una de las teorías es la teoría del gran hombre. La teoría del gran hombre sugiere que los líderes nacen, que no se hacen. Y bueno,
se enfoca en las cualidades innatas de los líderes como carisma, valentía, personalidad, etcétera. También podemos hablar de liderazgo efectivo. El liderazgo efectivo es el liderazgo que permite mantener la cohesión del equipo. ¿Qué es cohesión? Cohesión es que el equipo sea uno solo. Profesor, pero en mi área somos 25 trabajadores en el equipo de proyecto. Pueden ser 100 o 200, pero lo que tiene que buscar el gerente del proyecto es la cohesión. ¿Cohesión en función de qué? De sus prácticas en habilidades blandas y de liderazgo. Profesor, quiere decir que el gerente de proyectos no solo debe preocuparse por gestionar el proyecto dentro de las líneas del alcance, del tiempo, del costo, de la calidad, de los recursos humanos, de los riesgos, etcétera, sino que además tiene que gestionar su propio equipo de trabajo y gestionar todas las situaciones que van a ocurrir a nivel humano dentro del equipo de proyecto correcto. Eso necesita de habilidades especiales en el gerente del proyecto. Liderazgo como liderazgo efectivo para mantener la cohesión del equipo. Este liderazgo en proyectos se centra en la comunicación, la delegación, la resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque aquellos que hemos estado en proyectos hemos tenido la oportunidad de trabajar situaciones muy complicadas en ambientes complejos también y gestionando con equipos de trabajo con el cual van a surgir muchos conflictos. Yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros pensamos que los proyectos se desarrollan en grandes ciudades? ¿Cuántos de nosotros pensamos que los proyectos se desarrollan cerca de las familias? ¿Cuántos de nosotros creemos que los proyectos se desarrollan con todo el confort y con todas las comodidades como para vivir en estándares de satisfacción a nivel de necesidades básicas? Es muy complejo desarrollar proyectos a nivel humano. Los proyectos normalmente se encuentran en ubicaciones geográficas alejadas. Los proyectos pueden también encontrarse en climas complejos, pueden encontrarse con equipos de trabajo con diferentes culturas, con diferentes idiomas. Correcto, Elber. Cada persona es un ser complejo, diferente, pero lo importante es que como todos hemos sido seleccionados por nuestras habilidades duras para poder aportar a un equipo, necesitamos que un gerente de proyectos pueda sacar lo mejor de cada uno de nosotros y permitirnos alcanzar la cohesión. Para ello, necesitamos formarnos. Yo entiendo que todos los que venimos a esta clase venimos ya con un background en liderazgo, con un background en habilidades blandas. Pero cuando nos enfrentemos al reto de gerenciar un proyecto, necesitamos llevar ese background, ese cúmulo de desarrollo, llevarlo al tope. Para ello, tenemos que trabajar en habilidades como la empatía, la inteligencia emocional, la toma de decisiones, el trabajo bajo presión, el trabajo en equipo, etcétera. Así como también tenemos que trabajar continuamente en el desarrollo de nuestras habilidades blandas. Cada uno de nosotros conoce cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. ¿Qué necesitamos hacer? Potenciar fortalezas y gestionar nuestras debilidades, gestionarlas al cambio, es decir, trabajar en cada uno de los puntos que conocemos como nuestros puntos flacos y convertirlos en puntos a favor en nuestro propio eh, portafolio de habilidades blandas. Tipos de liderazgos. Liderazgo inspirador. ¿Cuántos de nosotros nos consideramos líderes inspiradores? Un liderazgo inspirador es fundamental para guiar al equipo hacia el éxito.
un líder que fomente la motivación, un líder que transmita confianza, que transmita seguridad, empoderamiento y contribuirá al rendimiento del equipo. Tal vez podemos ser o aplicar liderazgo adaptativo. El liderazgo adaptativo implica ajustar el estilo de liderazgo a las necesidades del equipo y del proyecto. Somos flexibles y tenemos capacidad de adaptación al cambio. Esto es esencial porque los proyectos se desarrollan en entornos dinámicos. O tal vez podemos desarrollar un liderazgo situacional. Este liderazgo se basa en adaptar nuestro estilo de liderazgo a las necesidades y madurez de nuestros equipos de trabajo. Vamos a explorar los diferentes enfoques para liderar equipos en distintas etapas de desarrollo. Vamos a tener la oportunidad de gestionar riesgos y gestionar liderazgo. Vamos a gestionar equipos de trabajo. Vamos a aplicar el liderazgo inclusivo y el liderazgo a nivel diversidad. Aquí me detengo porque este punto está, sobre todo ahora, es un punto que suena mucho, es un punto sobre el cual necesitamos explayarnos un poquito. Actualmente, el mundo o el mercado o el entorno de desarrollo de proyectos ya no es a nivel local. Actualmente tenemos la oportunidad de desarrollar proyectos a nivel planeta. ¿Cuántos de nosotros estamos trabajando en proyectos con personas de diferentes nacionalidades? ¿Cuántos de nosotros tenemos que gestionar proyectos con empresas y con personas con distintos idiomas, con distintas culturas? Hace poco tuve la oportunidad de gestionar un proyecto, incluso con personas o con equipos hasta de 10 o 12 nacionalidades distintas, culturas distintas, idiomas distintos. Para ello, necesitamos gestionar un liderazgo conocido como liderazgo inclusivo y diversidad. Estamos en un mundo altamente globalizado, estamos en un mundo con una tecnología y con un desarrollo que nos permite estar interconectados. Tenemos que o tenemos la oportunidad de desarrollar reuniones vía virtual, desarrollar reuniones presenciales en cuestión de horas, podemos viajar de un lado al otro, tenemos la oportunidad de desarrollar proyectos con personas de diferentes nacionalidades, situación que hace unos años era muy difícil o se veía poco. Para ello necesitamos gestionar empatía, necesitamos pensar en un liderazgo que promueva la diversidad y la equidad en el equipo. Vamos a tener que conducir a un ambiente de trabajo creativo y productivo. ¿Por qué? Porque trabajar con personas de diferentes culturas, de diferentes nacionalidades, de diferentes idiomas, de diferentes ideologías, va a ameritar que el gerente o el líder del proyecto tenga una visión de bosque y no visión de árbol, una visión inclusiva, una visión de diversidad para poder sacar lo mejor de cada uno de los miembros de nuestro equipo de trabajo. Este liderazgo nos va a llevar al éxito del proyecto. El éxito del proyecto va a depender en gran medida de un liderazgo sólido, que pueda alinear el equipo con los objetivos, gestionando los recursos eficazmente y superando desafíos. El líder es un pilar fundamental para el logro del proyecto y alcanzar resultados exitosos. Y aquí, ese es otro punto también importante. Cuando hablamos de métrica de éxito o de indicador de éxito en el proyecto, yo les pregunto, ¿ustedes creen que exista una métrica de éxito en un proyecto que sea fija para todos los proyectos o va a depender de cada política empresarial, va a depender de cada líder de proyecto, va a depender de cada enfoque? ¿Qué opinan ustedes?
Cuando hablamos de éxito o de métricas de éxito en un proyecto, ¿ustedes creen que sea algo ortodoxo, algo rígido o que sea flexible según el líder y las políticas de cada empresa? De acuerdo, Simit, de acuerdo contigo. Va a depender de cada proyecto, va a depender de cada empresa, de cada líder, etcétera. Cuando hablamos de métrica de éxito o de indicadores de éxito en un proyecto, estamos hablando de las métricas que cada empresa o que cada proyecto se ha trazado para ese proyecto puntual. Métricas como, por ejemplo, pueden ser sobre costo, sobre plazo, el nivel de accidentabilidad, pueden ser métricas respecto a alcanzar algún objetivo puntual, etcétera. Lo importante, las métricas no son estándares entre proyectos, sino que las métricas deben ser definidas en función de las políticas de cada empresa que desarrolla proyectos. Vamos a dar un paso más. Mejores prácticas. Las lecciones aprendidas, hemos dicho, que son fundamentales en la gestión de nuestros proyectos. Profesor, ¿y también van a haber lecciones aprendidas a nivel recursos humanos? Así es. También hay lecciones aprendidas a nivel recursos humanos, a nivel capacitación, etcétera. Les comento en uno de los proyectos en los cuales participé, un proyecto que abarcaba mucho trabajo de soldadura, e iba a ser realizado en una localidad donde no habían muchos soldadores. ¿Qué se hizo? Se proyectó que en la etapa de planificación, como parte de la gestión social del proyecto, se capacite, se formen soldadores dentro de la población. Se entrenó a la población para ocupar los futuros puestos de trabajo del proyecto. Esto fue un análisis resultado de la gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque aún así era un riesgo. Imagínense capacitar a todo ese personal y ese personal ya con una formación técnica podía o quedarse en nuestro proyecto o irse a cualquier parte del planeta. Sin embargo, teníamos que tomar la decisión y el plan de acción de mitigar ese riesgo con la formación de ese personal. Pasó lo que justo se proyectó como gestión de riesgos. La mayor parte de ese personal formado ingresó a las filas del proyecto, permitió desarrollar los trabajos del proyecto y luego ese personal fue liberado para poder desplegarse a nivel planeta y seguir buscando su trabajo. Hicimos una función 2 en 1 o hasta 3 en 1. Primero, gestión social. Segundo, gestión de riesgos. Y tercero, se atendió el proyecto en costo y en plazo. Todo eso lo vamos a definir con liderazgo desde las etapas de planificación del proyecto. Cuando hablamos de roles, estamos hablando de que cada miembro del equipo de proyectos necesita tener sus funciones claramente definidas. Cada miembro debe comprender sus responsabilidades y contribuciones. ¿Por qué? Porque la definición de roles promueve la eficiencia y la responsabilidad individual. Si cada uno de nosotros sabe lo que tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer, va a poder programarse y poder desplegar lo mejor en habilidades duras y habilidades blandas para alcanzar el trabajo propuesto. Cuando hablamos de teoría de los rasgos, lo que estamos hablando es las características específicas que definen a un líder. Por ejemplo, honestidad, confianza, toma de decisiones, etcétera. Va a depender de la política de cada empresa para identificar cuáles son los rasgos que busca en el líder de su proyecto. ¿Cuántas veces hemos entrado a LinkedIn o a cualquier plataforma de headhunters y hemos encontrado puestos de gerentes de proyectos? Y cada puesto de gerente de proyectos tiene una serie de requerimientos a nivel habilidades duras y habilidades blandas.
¿De qué va a depender qué habilidades duras y blandas identifiquemos para el personal de nuestro equipo de trabajo? Va a depender de las políticas de cada empresa. Una de estas teorías, además de la teoría de rasgos, es la teoría conductual. ¿Qué nos dice la teoría conductual? Nos dice que esta teoría se centra en el comportamiento de sus líderes y cómo este comportamiento y acciones afectan a sus seguidores. Va a explorar los estilos de liderazgo como el liderazgo autocrático, democrático y su impacto en el desempeño del equipo. ¿Qué quiere decir? Que bajo la teoría de los rasgos podemos nosotros requerir contratar líderes con determinadas características. Bajo la teoría conductual estamos buscando líderes que permitan motivar a los seguidores, que permitan influenciar a los seguidores con su conducta. Pero en otros proyectos podríamos requerir líderes situacionales, es decir, líderes con una capacidad de adaptación según el evento en que se encuentran, según el momento en el cual se encuentra el proyecto. Otras teorías son, por ejemplo, la teoría de la contingencia. ¿Qué es esto? Esta teoría postula que el éxito del liderazgo depende de la interacción entre el estilo y la situación específica. Destaca la importancia entre la adaptabilidad y la flexibilidad del líder, es decir, la teoría de la contingencia o gestionar un proyecto con un líder bajo teoría de contingencia implica que este líder sea un líder camaleónico, pueda comportarse con diferentes estilos de liderazgo, que sea un líder multitasking, en función de cada situación, este líder puede enfocar un estilo distinto. En otra situación podríamos decir, no, voy a rotar líderes en función de la situación en la que me encuentro. Así como también hablamos del líder transaccional. ¿Qué es el líder transaccional? Se centra en el intercambio entre el líder y sus seguidores. Se establecen recompensas y castigos en función del desempeño. Este líder transaccional es un liderazgo bastante antiguo. ¿En qué aspecto? Es un liderazgo de recompensa-castigo en función de cómo se comporta el personal, acatando o no las políticas de la empresa. El liderazgo transformacional, sin embargo, es un liderazgo nuevo. Destaca al líder por su capacidad para inspirar y motivar a sus seguidores, generando un cambio significativo en la organización. Este líder se centra en la visión, influencia y el empoderamiento. Como desafíos, les planteo lo siguiente. Ustedes han visto cuántos tipos de liderazgo pueden existir a nivel de personalidad, a nivel de habilidades blandas. Y aquí un punto, y seguro que si hay algún psicólogo en el equipo lo puede complementar. No hay un liderazgo o un nivel de liderazgo o un tipo de liderazgo que sea mejor o superior que otro. Realmente va a depender de qué es lo que busca el cliente o qué es lo que busca el desarrollador del proyecto. Si el cliente o el contratista que desarrolla el proyecto busca que su líder sea un líder transaccional, conseguiremos el perfil transaccional y desarrollará el equipo con su perfil transaccional. Si buscamos un líder transformacional, hará lo suyo y así sucesivamente. ¿Cuál es el desafío? El desafío es que debemos de gestionar un equipo de trabajo dentro de un marco limitado de tiempo. Acuérdense que estamos gestionando un proyecto, no una empresa, y por lo tanto, como estamos gestionando un proyecto, estamos con un tiempo limitado o un tiempo con un inicio y un fin declarados en un cronograma, así como también con un presupuesto declarado a nivel costo. Cuando desarrollamos equipos, ese líder va a necesitar trabajar con diversidad de habilidades o multitasking, con comunicación efectiva, potenciando las habilidades de cada uno de los miembros de su equipo de trabajo, gestionando conflictos
Estamos gestionando un proyecto, los equipos van a permanecer tiempos largos, las personas van a sacar o reflejar su lado humano durante interacciones. Vamos a interactuar también con compañías, con contratistas, con proveedores, con clientes, entre nuestros propios equipos. Los equipos van a sufrir de estrés. Los proyectos no siempre se van a dar en lugares paradisíacos. Los equipos de trabajo van a laborar no siempre al lado o en el lugar donde están sus familias. Entonces, hay una serie de factores que van a configurar climas donde van a gestionarse conflictos. Los conflictos pueden existir. Profesor, ¿y los conflictos se pueden mapear como riesgos? Por supuesto. Necesitamos mapear toda la gestión de los recursos humanos como gestión de riesgos e identificar planes de acción. Tal vez el resultado del plan de acción sea contratar un perfil con determinado líder y lo conseguiremos y con ese líder empezaremos la ejecución de nuestro proyecto. Pero lo importante es que seamos conscientes que estamos entrando a un terreno complejo, a un terreno con dificultades, a un terreno con mucha gestión de recurso humano. La evaluación continua del desempeño del equipo va a ser una tarea rutinaria para el gerente de proyectos, el reconocimiento y las recompensas también, así como también saber dar feedback a nuestros trabajadores. Cultura de colaboración. Necesitamos fomentar una cultura de colaboración, un ambiente de trabajo, un buen clima laboral. Vamos a afrontar como gerentes de proyectos diversos desafíos y oportunidades. Y vamos a llegar a este punto con el cual estamos terminando nuestra clase. Hemos hablado mucho sobre ciclo de vida, hemos hablado mucho sobre situaciones cotidianas gestionando un proyecto, ya hemos hablado sobre el gerente de proyectos, los equipos de proyectos, hemos hablado sobre habilidades blandas, habilidades duras, tipos de liderazgo, importancia de la comunicación, y llego al punto final de la clase del día de hoy. Voy a hablar sobre conformación del equipo. Recuerdan que el proyecto tiene un ciclo de vida, los equipos de trabajo de los proyectos también. Profesor, ¿y cuál es el ciclo de vida de un equipo? ¿O a partir de cuándo usted cuenta que empieza el ciclo de vida de un equipo? El ciclo de vida cuenta a partir de que se conforma por primera vez al equipo. Estamos, imagínense, haciendo la convocatoria para la selección nacional. Vamos a reclutar al equipo. Cuando reclutamos al equipo, se denomina etapa de formación o conformación del equipo de proyecto. Yo les pregunto, la etapa de conformación es una etapa en la cual la gente ingresa con todas las pilas, la gente ingresa con todas las ganas. Estamos ingresando a un nuevo puesto de trabajo, a un nuevo centro laboral. Venimos con expectativas, ¿cierto? Venimos con ilusiones, venimos con sueños, venimos con backgrounds de otros proyectos, venimos con situaciones personales que cada uno viene dejando. Seguramente estamos dejando a la familia, dejando amigos, dejando otro trabajo, etcétera. Pero estamos en una etapa en la cual se conoce como etapa de formación. Vamos a reunirnos por primera vez y vamos a explorar. Nadie sabe lo que va a suceder. Este equipo empieza a caminar y se empieza a generar las principales turbulencias, rencillas, conflictos, etcétera. Esta segunda etapa se denomina etapa de turbulencia. Se conoce como la fase más incómoda del equipo de proyectos. Pueden surgir conflictos a nivel personas, a nivel grupos, etcétera. ¿Quién va a definir la solución de las turbulencias? El gerente de proyectos. El gerente de proyectos cobra un rol importante durante todo el ciclo de vida del equipo de proyectos. Una de las herramientas, y pasamos a la tercera fase,
una de las herramientas que debe aplicar el gerente del proyecto para solucionar la turbulencia es la normalización, es decir, vamos a dejar claras las reglas de juego. El equipo va a ganar confianza, el gerente del proyecto nos va a ordenar, va a ponernos a cada uno en su carril para empezar a correr y a trabajar. Vamos a definir unidades, normas de trabajo, vamos a definir códigos de conducta, etcétera. Normalización. Una vez que nos hayamos normalizado, empezamos a dar resultados satisfactorios. ¿Cómo se llama esa etapa? Desempeño. Es la etapa en la cual el equipo empieza a meter goles. En el desempeño, alcanzamos nuestro nivel más productivo como equipo. El equipo tiene un alto grado de autonomía, alcanzamos la cohesión tan anhelada, sus miembros se centran en realizar el trabajo en equipo y en esta fase se desarrollan lo que denominamos como equipos de alto rendimiento. Termina el proyecto y se alcanza la disolución. Rompemos filas, se acaban los contratos y cada equipo o cada miembro del equipo migra a nuevos proyectos para empezar otra vez con el ciclo de vida del proyecto y con el ciclo de vida de sus equipos. Yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de participar en un equipo de proyectos? O tal vez nos encontremos en un equipo de proyectos. Yo les comento, actualmente yo estoy cerrando un proyecto y me encuentro en la etapa de disolución de un proyecto. El proyecto está terminando y en el corto plazo nos vamos a reubicar seguro que a nuevos proyectos. Y esto es el día a día de los equipos de trabajo de proyectos. Recuerden, cuando hablamos de equipos de trabajo estamos hablando de humanos. Cuando hablamos de humanos estamos hablando de habilidades blandas. Por lo tanto, necesitamos un gestor de proyectos, un líder del proyecto, necesitamos un liderazgo con perfil en función a las necesidades del proyecto, recursos humanos y una conformación de un equipo de proyecto que va a transitar una serie de etapas del ciclo de vida del proyecto para atender el ciclo de vida, o perdón, el ciclo de vida del equipo para atender el ciclo de vida del proyecto. Hasta aquí, por favor, ¿alguna consulta? Excelente, qué bueno que haya quedado súper claro. Por favor, el material lo dejo con el equipo de Lévate Perú. Si es que alguno tiene alguna consulta, alguna inquietud, podríamos revisarlo la próxima semana. Mientras tanto, esa ha sido mi participación por el día de hoy. Espero que también la clase haya sido de su agrado y que hayamos todos recibido un excelente mensaje respecto a cómo gestionar un proyecto, a cómo gestionar un contrato y a cómo gestionar un equipo de proyectos. Muchas gracias por la invitación, Rosángela. Muchas gracias al equipo de Lévate Perú y gracias a todos los asistentes a la clase del día de hoy. ¿Qué tal, estimados participantes? Muy buenas noches y como siempre darle el agradecimiento respectivo al ingeniero Luis Bertis por haber impartido la sesión del día de hoy. Como siempre es un placer y un honor escucharlo. Tenemos una manita levantada aparentemente. Ah, no, ya bajó la manita. No era una falsa alarma. Bien, estimados participantes, espero que hayan tenido una muy buenas noches y aparte hayan disfrutado muchísimo la ponencia del día de hoy. Le voy a estar enviando en estos momentos la asistencia. Esta asistencia es muy importante para que ustedes puedan obtener puntos extras en su nota final, en su constancia de estudios. Para aquellos que aún no han obtenido sus acreditaciones, pueden comunicarse directamente conmigo al número de teléfono que voy a estar proporcionándoles en este momento. Yo soy Rosángela Verano, la coordinadora académica del Debate Perú. Se pueden comunicar directamente y les voy a poder ayudar en su proceso de certificación. ¿Tienen alguna duda, quizás alguna consulta? Parece que no tenemos ninguna duda pendiente.
Bien, estimados participantes, nos estamos reencontrando el día martes 23 de abril, sí es correcto, a las 6:30 de la tarde en punto para poder darle fin a este grandioso diploma a las 6:30 de la tarde. Es el quinto módulo y la última clase. De igual manera vamos a estar acompañados por el ingeniero Luis Bertis, puesto que él es nuestro mentor durante todo este grandioso diploma. Hasta luego, ingeniero, que tenga muy buenas noches. Nos estamos viendo nuevamente el día martes. El día martes se va a dar la evaluación final también. Esta evaluación es de 10 preguntas y todas con respuestas múltiples para que todos ustedes tengan toda accesibilidad para poder realizarlo. Así es. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Nos encontramos la próxima semana. Hasta luego, Hasta luego. ingeniero. Bien, estimados participantes, por favor no olvidar rellenar su asistencia del día de hoy. Y con eso nos estamos despidiendo y culminando la sesión. Que tengan muy buenas noches. Juan, ¿tienes una pregunta? Parece que no. Bien, estimados participantes, nos estamos reencontrando el día martes a las 6:30 de la tarde en punto para darle fin a este viaje educativo. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego.